Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La doctora Elena Vázquez se frotó los ojos, cansada, y tomó su quinta taza de café. El complejo de monitoreo del espacio profundo había estado en silencio durante semanas, sin captar nada más que el habitual ruido de fondo cósmico. Ella trabajaba en el turno de noche en la instalación, oculta en las profundidades de las montañas de Chile, donde enormes antenas de radio apuntaban hacia las estrellas, escuchando cualquier cosa inusual. Elena llevaba 8 años en este trabajo. La mayoría de las noches eran aburridas. Se sentaba en la sala de control, observando pantallas llenas de datos que no significaban nada para la mayoría de la gente. Pero Elena entendía los patrones. Podía leer el lenguaje del propio espacio. Esa noche se sentía diferente. Algo andaba mal en el ritmo cósmico habitual. A las 2:47 de la mañana, su equipo empezó a volverse loco. La pantalla principal se iluminó con señales que no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran ondas de radio naturales de estrellas moribundas o agujeros negros. Esto era artificial. Alguien lo había hecho. Computadora, aísla la fuente de la señal, dijo Elena, con las manos temblando mientras tecleaba comandos. La señal provenía de un punto en el espacio a unos 47 años luz de distancia. Pero esa no era la parte más extraña. La señal no apuntaba hacia la Tierra. Estaba dirigida a un sistema estelar completamente diferente, a unos 12 años luz de la fuente. Elena había descubierto algo que no estaba destinado a oídos humanos. Llamó a su supervisor, el Dr. James Wright, quien llegó a la instalación en menos de 1 hora. James era un hombre serio que rara vez mostraba emociones. Pero cuando vio los datos de Elena, su rostro palideció. ¿Estás segura de esto?, preguntó James, mirando fijamente las pantallas. Lo he comprobado 6 veces, respondió Elena. Es una comunicación entre 2 lugares diferentes en el espacio. Simplemente estábamos en el lugar adecuado para interceptarla. Pasaron las siguientes 4 horas tratando de decodificar el mensaje. La señal utilizaba patrones matemáticos que sugerían inteligencia, pero el lenguaje era completamente alienígena. Elena había estudiado todos los métodos conocidos de comunicación, pero esto era algo nuevo. Al amanecer, lograron un avance. El mensaje contenía mapas estelares y lo que parecían ser temporizadores de cuenta atrás. Y lo que era más importante, había imágenes terribles de mundos muertos y estaciones espaciales destruidas. James, creo que esto es una advertencia, susurró Elena. Llamaron a la doctora Sarah Kim, la mejor lingüista de la instalación, y al Dr. Robert Chen, un especialista en teorías de comunicación alienígena. Aunque nadie había encontrado nunca pruebas de vida extraterrestre, estos científicos habían pasado años preparándose para este momento. El equipo trabajó durante 3 días seguidos. Pidieron pizza, durmieron en la sala de control y se olvidaron del mundo exterior. Poco a poco, pieza por pieza, comenzaron a entender el mensaje. La señal provenía de algo llamado la República Actmore. Estaban advirtiendo a otro grupo, la Federación Beltar, sobre una terrible amenaza. El mensaje era desesperado, lleno de miedo y urgencia. Tenemos 72 ciclos antes de que lleguen, leyó Elena de su traducción. Los devoradores han despertado. Consumieron nuestros mundos exteriores en días. Nada los detiene. Lo comen todo. Planetas, estrellas, sistemas enteros. La evacuación es su única esperanza. La habitación quedó en silencio. El Dr. Wright rompió la quietud. Devoradores, dijo. Elena continuó leyendo. El mensaje los describe como máquinas antiguas. Duermen durante miles de años y luego despiertan hambrientas. Cuando despiertan, consumen todo a su paso. No están vivas, pero son inteligentes. Aprenden y se adaptan. La doctora Kim encontró más detalles inquietantes. Según esto, los devoradores no solo destruyen planetas. Los descomponen en materias primas y las utilizan para construir más de sí mismos.
Cada mundo que devoran los hace más fuertes. El equipo se dio cuenta de que se habían topado con algo increíble y aterrador. Dos civilizaciones alienígenas se enfrentaban a la extinción por un enemigo más allá de la imaginación. Pero había algo más. Algo que hizo que se le helara la sangre a Elena. «Miren estos mapas estelares», dijo, señalando su pantalla. «He calculado la trayectoria de destrucción de los devoradores. Si terminan con la Federación Beltar y continúan moviéndose en la misma dirección». No necesitó terminar. Todos en la sala entendieron. La Tierra estaba en su camino. Quizás no hoy, quizás no por cientos de años, pero con el tiempo, los devoradores encontrarían a la humanidad. El Dr. Wright contactó inmediatamente a la Red de Defensa Global. En cuestión de horas, las personas más poderosas de la Tierra supieron de la señal. Presidentes, primeros ministros, generales y científicos se reunieron en sesiones de emergencia. Elena se encontró explicando la situación a personas que solo había visto en televisión. Estaba en una sala de conferencias segura en Washington, D.C., frente a una sala llena de líderes mundiales conectados por videoconferencia. La señal no era para nosotros, explicó Elena. Simplemente la interceptamos. Estos alienígenas no saben que existimos. No saben que la Tierra existe. No formamos parte de sus mapas ni de sus planes. El presidente Martínez, del Consejo de Defensa Global, hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Cuánto tiempo tenemos? Elena había hecho los cálculos docenas de veces. Basado en su trayectoria y velocidad actuales, los devoradores llegarían a nuestra región del espacio en aproximadamente 300 años. Pero eso solo si mantienen su dirección actual y no encuentran nada interesante que los distraiga. El general Thompson, jefe de las Fuerzas de Defensa Espacial de la Tierra, se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podríamos no hacer nada, dijo Elena. Podríamos esperar que cambien de dirección o que desarrollemos mejor tecnología en 3 siglos. Podríamos intentar escondernos y esperar que no nos noten. ¿Oh? Preguntó el presidente Martínez. Elena dudó. Lo que estaba a punto de sugerir sonaba a locura. Podríamos intentar ayudar a los alienígenas que enviaron este mensaje, los Ktmore y los Beltar. Si sobreviven, podrían ser capaces de detener a los devoradores. Si no sobreviven, los devoradores se hacen más fuertes y la Tierra se convierte en un objetivo más grande. La sala estalló en discusiones. Algunos líderes pensaron que Elena estaba loca. Otros querían esconderse y preparar las defensas de la Tierra. Unos pocos sugirieron intentar hacer contacto con los alienígenas. Estamos hablando de civilizaciones que están miles de años por delante de nosotros, argumentó el canciller Weber de la Alianza Europea. ¿Qué podríamos hacer nosotros para ayudarlos? Elena había estado pensando en esa pregunta durante días. Quizás nada, pero quizás todo. A veces, la acción más pequeña puede cambiar el resultado más grande. Quizás necesiten algo que nosotros tenemos. Quizás necesiten a alguien que piense diferente a ellos. La almirante Sarah Chen, de la Fuerza de Defensa del Pacífico, se puso de pie. Era conocida por tomar decisiones difíciles rápidamente. Doctora Vázquez, en su opinión profesional, ¿qué pasa si no hacemos nada? Los devoradores se fortalecen con cada mundo que consumen. Para cuando lleguen a la Tierra, serán imparables. Nuestra única oportunidad es detenerlos ahora, mientras todavía están luchando contra los Ktmore y los Beltar. Los debates continuaron durante horas. Algunos líderes querían centrarse en construir las defensas de la Tierra. Otros querían intentar el contacto diplomático con los alienígenas. Unos pocos sugirieron que la humanidad debería esconderse y esperar que los devoradores nunca los encontraran. Elena escuchó todos los argumentos, pero no dejaba de pensar en el tono desesperado del mensaje alienígena. Los Ktmore habían enviado su advertencia, sabiendo que probablemente morirían. Habían usado sus últimos momentos para tratar de salvar a extraños. Esa noche, Elena estaba fuera del edificio de conferencias, mirando las estrellas. El Dr. Wright se unió a ella. Da miedo pensar que hay una guerra sucediendo ahí arriba ahora mismo, dijo James. Más miedo da pensar que podría venir hacia aquí, respondió Elena.
¿De verdad crees que podemos ayudarlos? Elena guardó silencio por un largo momento. No lo sé, pero sé lo que pasa si no lo intentamos. He visto las imágenes de esa señal, James. Mundos enteros convertidos en polvo. Miles de millones de personas simplemente desaparecidas. A la mañana siguiente llegaron noticias que lo cambiaron todo. Astrónomos de todo el mundo habían estado estudiando la región de donde se originó la señal. Encontraron evidencia de explosiones masivas y estrellas moribundas. La destrucción que los alienígenas describían era real. El doctor Martínez, un radioastrónomo de México, hizo el descubrimiento más aterrador. Los devoradores no solo están destruyendo planetas, anunció durante una sesión de emergencia. Están desestabilizando sistemas estelares enteros. Los efectos gravitacionales se están extendiendo. Si continúan en su trayectoria actual, podrían desencadenar una reacción en cadena que afecte a cientos de sistemas estelares. Elena se dio cuenta de que la situación era aún peor de lo que habían pensado. Los devoradores no eran solo una amenaza para mundos individuales. Eran una amenaza para la galaxia misma. Esa tarde, recibió una llamada que la sorprendió. La almirante Chen quería reunirse en privado. Se encontraron en un pequeño café cerca del Pentágono. La almirante Chen era una mujer menuda, de ojos agudos y con la reputación de hacer que las decisiones imposibles parecieran fáciles. Doctora Vázquez, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta, dijo la almirante. ¿Cree que podemos marcar la diferencia? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Almirante, creo que tenemos que intentarlo. Los alienígenas de esa señal se enfrentan a algo que podría destruirlos por completo. Si no hacemos nada y pierden, los devoradores se convertirán en nuestro problema tarde o temprano. Si intentamos ayudar y fallamos, no estaremos peor de lo que estamos ahora. Pero si intentamos ayudar y tenemos éxito, salvamos 2 civilizaciones y posiblemente la nuestra. ¿Y cree que podemos tener éxito? Terminó la almirante Chen. Sí, señora. La almirante Chen sonrió por primera vez desde que Elena la había conocido. Bien, porque he estado pensando lo mismo, y creo que sé cómo podemos ayudar. La señal que no estaba destinada a los humanos lo había cambiado todo. Elena Vázquez, una técnica del turno de noche de Chile, había descubierto que la humanidad no estaba sola en el universo. También había descubierto que el universo era mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. Pero también había descubierto algo más. A veces, los mensajes más importantes son los que no se supone que debemos escuchar. A veces, la mayor diferencia proviene de las acciones más pequeñas. Y a veces, el destino de civilizaciones enteras depende de una persona dispuesta a escuchar a las estrellas y actuar en consecuencia. Mientras Elena caminaba de regreso a su hotel esa noche, miró al cielo una vez más. En algún lugar allá arriba, civilizaciones alienígenas luchaban por sus vidas contra un antiguo enemigo. No sabían que un pequeño planeta azul había escuchado su desesperada llamada de auxilio. Pero estaban a punto de descubrir que la humanidad tenía la costumbre de involucrarse en asuntos que no eran de su incumbencia, especialmente cuando esos asuntos implicaban ayudar a extraños en problemas. La señal no era para los humanos, pero los humanos la habían escuchado de todos modos, y eso iba a marcar toda la diferencia. La almirante Sarah Chen estaba en el centro de mando de la Iniciativa de Defensa Global, observando docenas de pantallas que mostraban la pequeña pero creciente flota espacial de la Tierra. Habían pasado 6 meses desde que la doctora Vázquez interceptó la señal alienígena, y el mundo había cambiado por completo. El público aún no sabía sobre los devoradores ni sobre las civilizaciones alienígenas que luchaban por sus vidas. Los líderes mundiales habían decidido mantener la información en secreto mientras averiguaban qué hacer. Pero a puerta cerrada, la humanidad se estaba preparando para algo que nunca antes se había intentado. Informe de estado, dijo la almirante Chen a su personal. Tenemos 12 naves listas para viajes al espacio profundo, informó el capitán Torres, su jefe de operaciones. La modernización de las 8 naves restantes está casi completa. La almirante Chen asintió, pero sentía el peso de lo que estaban planeando.
La flota espacial entera de la Tierra consistía en 20 naves diseñadas para misiones dentro del sistema solar. Ahora estaban tratando de modificarlas para un viaje que los llevaría a 47 años luz de casa. La doctora Vázquez entró en el centro de mando con una tableta llena de nuevos datos. Durante los últimos 6 meses, se había convertido en la principal experta de la Tierra en las señales alienígenas. Había interceptado 17 mensajes más entre los Ktmore y otras civilizaciones. Almirante, tenemos un problema, dijo Elena, con el rostro pálido. Acabo de decodificar la última transmisión de la República Ktmore. Están perdiendo la guerra más rápido de lo que pensábamos. Elena le mostró al almirante Chen el mensaje traducido en su tableta. Las noticias eran terribles. Los devoradores habían consumido 3 mundos Ktmore más en el último mes. A la República alienígena se le estaban acabando los planetas a los que evacuar a su gente. ¿Cuánto tiempo les queda?, preguntó la almirante Chen. Según sus propias estimaciones, quizás 6 meses más antes de que los devoradores lleguen a sus mundos centrales. Después de eso, Elena no terminó la frase. La almirante Chen se había estado preparando para este momento. Durante meses, los líderes mundiales habían debatido qué hacer con la crisis alienígena. Algunos querían centrarse en defender la Tierra. Otros querían intentar el contacto diplomático con los alienígenas. Pero la almirante Chen había estado trabajando en una tercera opción. Elena, necesito que prepares un mensaje, dijo la almirante. ¿Un mensaje para quién? Para la República Ktmore. Es hora de presentarnos. La doctora Vázquez la miró fijamente. Almirante, el Consejo Mundial no ha aprobado ningún contacto con los alienígenas. El presidente Martínez dijo específicamente. El presidente Martínez no está aquí, interrumpió la almirante Chen. Y mientras los políticos discuten sobre políticas, 2 civilizaciones están muriendo. No voy a permitir que eso suceda mientras tengamos naves y gente dispuesta a ayudar. La almirante Chen había estado planeando este momento durante semanas. Había reunido en secreto a un grupo de oficiales militares, científicos e ingenieros que compartían su punto de vista. Se llamaban a sí mismos la Coalición de Intervención, y estaban preparados para actuar sin la aprobación oficial del gobierno. El capitán Marcus Torres dio un paso al frente. Almirante, mi nave está lista para el lanzamiento. La tripulación se ha ofrecido voluntaria para la misión. ¿Todos ellos?, preguntó la almirante Chen. Cada una de las personas, señora. Cuando explicamos la situación, nadie quiso quedarse atrás. El doctor Robert Kim, el ingeniero jefe de la misión, se unió a la conversación. Hemos logrado aumentar la velocidad de la nave en un 30%, pero todavía nos llevará 3 meses llegar al espacio Ktmore. Para entonces, podrían haber desaparecido ya. La almirante Chen había pensado en este problema durante semanas. Por eso no vamos a ir primero al sistema natal Ktmore. Vamos a interceptar a los devoradores antes de que lleguen allí. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que la almirante estaba sugiriendo. Quería atacar a los devoradores directamente con naves que apenas eran capaces de viajar interestelarmente. El capitán Torres fue el primero en hablar. Almirante, con todo respeto, nuestras armas no están diseñadas para luchar contra máquinas alienígenas. Ni siquiera sabemos cómo son los devoradores. Sabemos que son máquinas, replicó la almirante Chen. Sabemos que consumen materia para construir más de sí mismos. Y sabemos que son inteligentes, pero no creativos. Eso nos da una ventaja. La doctora Vázquez parecía confundida. ¿Qué ventaja? Llevan luchando de la misma manera durante miles de años. Encuentran una civilización. La abruman con números superiores. Consumen todo y siguen adelante. Nunca se han enfrentado a algo como los humanos. La almirante Chen se acercó a la pantalla principal que mostraba un mapa del espacio local. Los Ktmore y los Beltar son civilizaciones avanzadas con tecnología poderosa, pero piensan como ingenieros y científicos. Planean cuidadosamente. Calculan probabilidades y toman decisiones lógicas. Señaló a la Tierra en el mapa. Nosotros somos diferentes. Somos impredecibles. Corremos riesgos que no tienen sentido.
Luchamos incluso cuando no podemos ganar. Eso podría ser exactamente lo que esta situación necesita. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo del almirante Chen trabajó sin descanso para prepararse para el lanzamiento. Tuvieron que hacer todo en secreto porque sabían que el gobierno mundial intentaría detenerlos si se enteraba. La doctora Vázquez pasó su tiempo creando un mensaje para enviar a la República Actmore. Era la primera comunicación entre humanos y alienígenas en la historia, y quería hacerlo bien. ¿Qué dices para presentar a toda tu especie? Le preguntó Elena al Dr. Wright una noche mientras trabajaban hasta tarde en el laboratorio de comunicaciones. Supongo que empiezas con la verdad, respondió James. Escuchamos su mensaje. Queremos ayudar. El mensaje de Elena era simple pero poderoso. Explicaba que los humanos habían interceptado la señal de advertencia Actmore por accidente. Describió brevemente la Tierra y la humanidad. Lo más importante, explicaba que los humanos iban a ayudar, aunque nunca antes hubieran conocido a los Actmore. El mensaje terminaba con palabras que más tarde se harían famosas en toda la galaxia. Escuchamos su llamada de auxilio. No somos poderosos, pero estamos aquí. Nadie lucha solo. Mientras tanto, las modificaciones de las naves estaban teniendo problemas. El equipo de ingeniería del Dr. Kim intentaba adaptar la tecnología humana para una misión para la que nunca fue diseñada. Los sistemas de energía se sobrecargan constantemente, explicó el Dr. Kim al almirante Chen durante una reunión de progreso. Estamos llevando estas naves más allá de sus límites. ¿Pueden hacer el viaje? Preguntó la almirante Chen. Probablemente. ¿Pueden luchar cuando lleguen allí? Sinceramente, no lo sé. El capitán Torres había estado trabajando con las tripulaciones de las naves y tenía noticias que sorprendieron a todos. Almirante, tenemos más voluntarios que naves. Se ha corrido la voz entre los militares y todos quieren unirse a la misión. La almirante Chen no se sorprendió. A lo largo de la historia, los humanos siempre habían estado dispuestos a luchar por los demás, incluso cuando no les beneficiaba directamente. ¿Cómo vamos a elegir quién va? No lo haremos, respondió el capitán Torres. Las tripulaciones se están eligiendo a sí mismas. Están formando equipos basados en habilidades y experiencia. Es el esfuerzo voluntario más organizado que he visto nunca. 3 semanas antes del lanzamiento planeado, ocurrió un desastre. El presidente Martínez descubrió lo que la almirante Chen estaba planeando y le ordenó que se detuviera de inmediato. Almirante, está arriesgando una crisis diplomática con civilizaciones alienígenas que no entendemos, dijo el presidente Martínez durante una videoconferencia de emergencia. Podría iniciar una guerra interestelar que la humanidad no puede ganar. Con respeto, señor presidente, ya hay una guerra interestelar en curso, replicó la almirante Chen. La única pregunta es si ayudamos a los buenos o esperamos a que los malos vengan por nosotros. Esa no es una decisión que le corresponda a usted. La almirante Chen se había preparado para esta confrontación. Señor, según la Ley de Defensa Espacial de Emergencia, tengo la autoridad para responder a amenazas inmediatas a la seguridad de la Tierra. Los devoradores representan exactamente ese tipo de amenaza. La discusión legal continuó durante horas, pero la almirante Chen sabía que se le estaba acabando el tiempo. La República Actmore enviaba mensajes cada vez más desesperados. Sus esfuerzos de evacuación estaban fracasando, y los devoradores se movían más rápido de lo esperado. Esa noche, la almirante Chen tomó la decisión que cambiaría la historia humana. Reunió a su equipo principal en una sala de conferencias segura e hizo un anuncio. Mañana a las 0600, lanzamos la misión, con o sin aprobación del gobierno. Cualquiera que quiera irse puede hacerlo ahora sin consecuencias. Nadie se fue. El capitán Torres levantó la mano. Almirante, ¿qué pasa cuando regresemos? ¿Si es que regresamos? La almirante Chen sonrió. Si regresamos, significa que salvamos a 2 civilizaciones alienígenas de la extinción. Creo que la historia nos juzgará con benevolencia. La doctora Vázquez había estado en silencio durante la reunión, pero ahora habló. Almirante, hay algo más. He estado monitoreando las comunicaciones alienígenas,
Y creo que los Tmores se han dado cuenta de que alguien más está escuchando sus señales. ¿Qué te hace pensar eso? Sus últimos mensajes incluyen pruebas matemáticas y datos científicos que parecen diseñados para probar si el oyente es inteligente. Creo que están tratando de comunicarse con nosotros. La almirante Chen sintió un escalofrío de emoción. ¿Has respondido? Todavía no. Quería su aprobación primero. Envíales nuestra posición y nuestra hora estimada de llegada. Hazles saber que la ayuda está en camino. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre el puerto espacial más grande de la Tierra, 20 naves se preparaban para la primera misión militar interestelar de la humanidad. Las tripulaciones eran hombres y mujeres jóvenes de docenas de países, unidos por un propósito común: salvar a extraños que nunca habían conocido. La almirante Chen estaba en el puente de la nave insignia, observando los preparativos finales. La doctora Vázquez estaba en la estación de comunicaciones. El capitán Torres coordinaba con las otras naves y el doctor Kim monitoreaba los motores modificados. Todas las naves informan estar listas para la partida, anunció el capitán Torres. Abra un canal a todas las naves, ordenó la almirante Chen. Canal abierto, almirante. La almirante Chen miró a su tripulación y luego habló a toda la flota. Hoy comenzamos un viaje que ningún humano ha intentado jamás. Vamos a viajar más lejos de la Tierra de lo que nadie ha ido nunca para ayudar a gente que nunca hemos conocido contra un enemigo que no entendemos. Hizo una pausa, pensando en la magnitud de lo que estaban intentando. Algunos piensan que estamos locos. Quizás tengan razón. Pero sé una cosa. Cuando alguien pide ayuda, los humanos responden. No importa si son de la Tierra o de un sistema estelar a 47 años luz de distancia. No importa si nunca los hemos conocido antes. No importa si estamos superados en armas y número. La almirante Chen sonrió. Lo que importa es que alguien necesita ayuda y podemos proporcionarla. Eso es lo que hacen los humanos. Eso es lo que somos. La flota despegó 15 minutos después. 20 naves que transportaban a 800 humanos comenzaron el viaje más largo en la historia de su especie. Dejaron atrás el único mundo que habían conocido, viajando hacia una guerra que no era suya para ayudar a alienígenas que nunca habían visto. Mientras la Tierra se hacía más pequeña detrás de ellos, la doctora Vázquez envió un último mensaje a la República Tmore. Estamos en camino. Resistan. La señal no estaba destinada a los humanos, pero los humanos la habían escuchado de todos modos, y ahora iban a hacer algo al respecto. El capitán Marcus Torres se aferró a su silla de mando mientras su nave salía del viaje superlumínico. Después de 3 meses de viaje, la flota humana finalmente había llegado al borde del espacio Tmore. Lo que encontraron allí fue peor que cualquier cosa que hubieran imaginado. Dios mío, susurró la teniente Sarah Park desde la estación de sensores. Capitán, tiene que ver esto. La pantalla principal mostraba un sistema estelar que parecía estar muriendo. Donde deberían haber estado los planetas, solo había campos de escombros dispersos y extrañas estructuras geométricas que pulsaban con energía oscura. A lo lejos, enormes formas metálicas se movían entre los restos como tiburones hambrientos. Esos son los devoradores, dijo la doctora Vázquez en voz baja desde su puesto en la estación de comunicaciones. Había pasado todo el viaje estudiando las transmisiones alienígenas interceptadas, aprendiendo todo lo que podía sobre el enemigo al que estaban a punto de enfrentarse. El capitán Torres activó el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, aquí Odisea. Informen de su estado. Una por una, las 20 naves humanas se reportaron. Todas habían completado el viaje con éxito, pero al ver la destrucción que tenían por delante, Torres se preguntó si habían llegado demasiado tarde para marcar alguna diferencia. Capitán, exclamó la doctora Vázquez. Estoy detectando una transmisión. Es de una nave Tmore. ¿Puedes traducirla? Los dedos de Elena volaron sobre su consola. Es una llamada de socorro. Hay un convoy de evacuación civil bajo ataque a unos 2 millones de kilómetros de nuestra posición. Torres no dudó. Todas las naves, aceleración de emergencia hacia la señal de socorro. Velocidad máxima. Señor,
dijo nerviosamente la teniente Park. Los devoradores en este sistema nos superan en número al menos 50-1. Entonces más vale que golpeemos duro y rápido, respondió Torres. La flota humana se precipitó hacia la batalla, sus motores modificados esforzándose al máximo. A medida que se acercaban, pudieron ver lo que estaba sucediendo. Un grupo de grandes naves alienígenas intentaba proteger un convoy de naves más pequeñas llenas de refugiados. Las naves protectoras estaban perdiendo estrepitosamente. Los atacantes devoradores no se parecían a nada que los humanos hubieran imaginado. No eran elegantes naves de guerra ni cruceros refinados. Parecían enormes arañas mecánicas, todo ángulos agudos y herramientas de corte. Se movían por el espacio con un propósito aterrador, destrozando a los defensores alienígenas pieza por pieza. Nuevo contacto, anunció la teniente Park. Estoy detectando una gran nave Ktmore. Está tratando de cubrir la evacuación, pero está muy dañada. La doctora Vázquez logró establecer comunicación con la nave alienígena. La voz que llegó a través de los altavoces era profunda y musical, pero llena de desesperación. Naves desconocidas, aquí el almirante Setkar de la República Ktmore. Identifíquense y retírense de inmediato. Este sistema está perdido. Elena miró al capitán Torres, quien asintió. Activó el sistema de comunicación y pronunció palabras que resonarían en la historia galáctica. Almirante Setkar, aquí la doctora Elena Vázquez de la nave humana Odisea. Recibimos sus señales de socorro. Estamos aquí para ayudar. Hubo una larga pausa. Cuando el almirante Setkar volvió a hablar, su voz estaba llena de confusión. ¿Humana? No entiendo esa palabra. Sus naves no me son familiares. Somos de un planeta llamado Tierra, explicó Elena rápidamente. Interceptamos sus comunicaciones por accidente. Vinimos tan pronto como pudimos. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Vinieron de otro mundo para ayudarnos? ¿Por qué harían esto? Nunca hemos conocido a su gente. El capitán Torres tomó el control de la comunicación. Almirante, podemos explicarlo más tarde. Ahora mismo, necesitamos llevar esas naves civiles a un lugar seguro. ¿Cuál es la situación? El convoy de evacuación contiene 40.000 refugiados de las colonias exteriores, respondió el almirante Setkar. Mi nave es la única escolta que queda. No podemos alcanzar el punto de salto con los devoradores bloqueando nuestro camino. Torres estudió la pantalla táctica. Las naves de refugiados eran lentas e indefensas. Las fuerzas devoradoras estaban posicionadas perfectamente para interceptarlas. La flota humana era rápida pero ligeramente armada. Elena, pregúntale al almirante sobre las tácticas de los devoradores. ¿Cómo suelen atacar? La doctora Vázquez tradujo la pregunta. La respuesta del almirante Setkar fue inmediata. Atacan en enjambres. Usan rayos de corte para desactivar naves y luego cápsulas de abordaje para capturar a la tripulación. Convierten la materia orgánica en combustible y usan nuestra tecnología para construir más de sí mismos. El capitán Torres sonrió sombríamente. Abordan naves. Eso significa que quieren capturar las naves intactas. Activó el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves, escuchen con atención. Vamos a intentar algo que los devoradores nunca han visto. No vamos a intentar superarlos en combate. Vamos a ser más listos que ellos. Torres explicó su plan rápidamente. Las naves humanas se dividirían en dos grupos. El primer grupo atacaría a los devoradores directamente, haciendo todo el ruido posible. El segundo grupo usaría la distracción para escoltar al convoy de refugiados a un lugar seguro. Señor, objetó la teniente Park. El grupo de ataque no sobrevivirá. Esas naves serán destruidas. No si hacemos esto bien, respondió Torres. Los devoradores quieren capturar nuestras naves. Vamos a dejar que lo intenten. Lo que el capitán Torres tenía en mente era algo que solo a los humanos se les ocurriría intentar. En lugar de luchar convencionalmente, las naves humanas embestirían a las naves devoradoras a máxima velocidad. Los impactos destruirían ambas naves, pero también crearían brechas en la formación enemiga. Almirante Setkar,
comunicó Torres al comandante alienígena. Vamos a abrir un camino para su convoy. Cuando vea la apertura, tómela y no mire atrás. Capitán humano, respondió el almirante Setkar. Lo que describe es un suicidio. Sus naves serán destruidas. Quizás, dijo Torres simplemente. Pero su gente vivirá. La flota humana se dividió según el plan. 10 naves lideradas por el capitán Torres aceleraron hacia la mayor concentración de fuerzas devoradoras. Las otras 10 naves, comandadas por la capitana Lisa Rodríguez, se movieron para escoltar al convoy de refugiados. A medida que el grupo de ataque se acercaba al enemigo, los devoradores reaccionaron exactamente como se predijo. Se formaron para capturar las naves humanas, esperando otra batalla convencional. No tenían idea de lo que los humanos estaban dispuestos a hacer por extraños. Todas las naves, aceleración máxima, ordenó Torres. Apunten a las naves enemigas más grandes. Recuerden, no estamos tratando de ganar una pelea. Estamos comprando tiempo para 40.000 personas inocentes. Las naves humanas se estrellaron contra la formación devoradora como balas. El primer impacto destruyó tanto un destructor humano como una masiva construcción devoradora en una brillante explosión. El segundo impacto creó una reacción en cadena que inutilizó a 3 naves enemigas más. El almirante Setkar observaba con asombro cómo las desconocidas naves humanas se sacrificaban sin dudarlo. Sus sensores le mostraron algo imposible. Las tripulaciones humanas cantaban mientras morían. Elena, llamó el almirante Setkar a través del enlace de comunicación. ¿Por qué su gente hace esto? ¿Por qué mueren por extraños? La doctora Vázquez, ahora a bordo de la nave de la capitana Rodríguez con el grupo de escolta, respondió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Porque es lo correcto, almirante. Porque todos merecen una oportunidad de vivir. El sacrificio del grupo de ataque funcionó perfectamente. Las naves humanas supervivientes lograron escoltar al convoy de refugiados hasta el punto de salto, donde desaparecieron en el viaje superlumínico. La dañada nave de guerra del almirante Setkar saltó momentos después, pero la batalla no había terminado. Sensores de largo alcance detectaron más fuerzas devoradoras acercándose, incluyendo naves más grandes que cualquier cosa que hubieran visto antes. La capitana Rodríguez, ahora al mando de las naves humanas restantes, se enfrentó a una elección imposible. Capitana, informó su oficial táctico. Estamos detectando cápsulas de salvamento Ctmore por todo el sistema. Supervivientes de naves destruidas anteriormente en la batalla. Rodríguez miró su pequeña flota de 9 naves restantes. Podían saltar a un lugar seguro de inmediato o podían quedarse e intentar rescatar a los supervivientes alienígenas de un sistema repleto de fuerzas enemigas. A todas las naves, aquí la capitana Rodríguez, anunció. Vinimos aquí para ayudar al pueblo Ctmore. Esa misión no ha terminado. Durante las siguientes 6 horas, las naves humanas jugaron un mortal juego del gato y el ratón con los devoradores. Se lanzaban, recogían cápsulas de salvamento llenas de supervivientes alienígenas y luego huían antes de que el enemigo pudiera responder. Fue un trabajo peligroso que les costó 2 naves más, pero salvaron más de 3.000 vidas Ctmore. Durante una de estas operaciones de rescate, la doctora Vázquez hizo contacto con un científico Ctmore llamado Dr. Beltar, que había estado estudiando a los devoradores durante años. Las máquinas aprenden de cada batalla, explicó el Dr. Beltar a través del sistema de traducción de Elena. Se adaptan a nuevas tácticas rápidamente. Lo que ustedes, los humanos, hicieron hoy los sorprendió, pero estarán listos para ello la próxima vez. Entonces tendremos que sorprenderlos de nuevo, respondió Elena. El Dr. Beltar guardó silencio por un momento. Su gente es muy diferente a nosotros. Calculamos probabilidades. Planificamos cuidadosamente. Minimizamos riesgos. Pero ustedes saltaron a nuestra guerra sin saber nada de nosotros. ¿Por qué? Elena pensó en la pregunta. Doctor, cuando ve a alguien ahogándose, ¿se detiene a preguntar su nombre antes de intentar salvarlo? Por supuesto que no. Esa es su respuesta. Para los humanos, no importa de dónde vengas o cómo te veas. Si necesitas ayuda,
Intentaremos proporcionarla. Cuando las operaciones de rescate terminaron, las naves humanas supervivientes saltaron lejos de la zona de batalla. Habían perdido 11 naves y más de 400 miembros de la tripulación, pero habían salvado 43.000 vidas alienígenas y habían hecho el primer contacto con otra civilización. Más importante aún, le habían mostrado a la galaxia algo que nunca había visto antes: una especie dispuesta a sacrificarlo todo por extraños. El almirante Setkar, a salvo a bordo de una nave de refugiados Tmore, envió un mensaje a toda la República. Describió el ataque humano, los sacrificios que habían hecho y la valentía imposible que habían mostrado. Hoy, he sido testigo de algo que lo cambia todo, concluía su mensaje. Ya no estamos solos en nuestra lucha contra los devoradores. Hemos encontrado aliados que no luchan por la conquista o el territorio, sino por el simple principio de que toda vida merece protección. El mensaje se extendió por todo el espacio Tmore y finalmente llegó a la Federación Beltar. Por primera vez desde que comenzó la invasión devoradora, las civilizaciones alienígenas tenían esperanza. La doctora Vázquez, a bordo de una de las naves humanas supervivientes, recibió docenas de mensajes de familias Tmore agradecidas. No podía entender la mayoría de las palabras, pero entendía la emoción detrás de ellas. Capitana Rodríguez, dijo. Creo que hemos iniciado algo grande aquí. La capitana Rodríguez miró la pantalla táctica, que mostraba las fuerzas devoradoras extendiéndose por el sistema que acababan de abandonar. Eso espero, Elena, porque esta guerra no ha hecho más que empezar. La señal no estaba destinada a los humanos, pero los humanos la habían respondido de todos modos. Habían viajado a través de la galaxia para ayudar a extraños, luchado contra probabilidades imposibles y demostrado que a veces el arma más poderosa del universo es la simple voluntad de preocuparse por los demás. Pero los devoradores los habían notado ahora. El antiguo enemigo había aprendido que había una nueva especie en la galaxia, una que luchaba con tácticas que nunca antes habían encontrado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La coronel María Santos se agachó detrás de un trozo de metal retorcido, escuchando el sonido de las armas de energía que resonaban por los pasillos de la estación de investigación Beltar. A su alrededor, un equipo mixto de marines humanos y soldados alienígenas se preparaba para lo que podría ser su última batalla. Habían pasado 3 meses desde el primer contacto humano con los Tmore, y todo había cambiado. Las naves humanas supervivientes se habían unido tanto a la República Tmore como a la Federación Beltar, creando la primera alianza de 3 especies en la historia galáctica. Pero los devoradores se habían adaptado a las tácticas humanas más rápido de lo que nadie esperaba. Coronel, susurró el sargento Williams. Los transportes de evacuación están cargando al último grupo de civiles. Necesitamos 5 minutos más. María asintió, revisando su arma. 5 minutos podrían ser perfectamente 5 horas con las fuerzas enemigas acercándose a su posición. Los devoradores habían aprendido de su primer encuentro con los humanos. Ya no intentaban capturar naves intactas. Ahora simplemente destruían todo a su paso. La estación de investigación Beltar contenía los datos científicos más importantes de la galaxia sobre los devoradores. Si la información caía en manos enemigas, aprenderían a adaptarse aún más rápido. La estación tenía que ser evacuada por completo. Santos a Rodríguez, dijo María por su comunicador. ¿Cómo va la batalla espacial? La voz de la capitana Rodríguez crepitó a través de la estática. Nos mantenemos, pero apenas. Los devoradores trajeron 3 veces más naves de lo que esperábamos. La flota del almirante Setkar está sufriendo grandes pérdidas. María miró a su equipo. 12 marines humanos, 8 guerreros Tmore y 6 técnicos Beltar. Eran todo lo que se interponía entre las fuerzas terrestres devoradoras que se acercaban y 5.000 investigadores civiles. Lo extraño era lo bien que trabajaban juntas las diferentes especies. A pesar de no haberse conocido nunca antes, humanos y Tmore parecían entenderse perfectamente cuando se trataba de proteger a personas inocentes. «Contacto al frente», gritó el soldado Johnson. Múltiples unidades enemigas acercándose por el corredor 7. María levantó su arma y se preparó para disparar.
Las unidades terrestres devoradoras eran versiones más pequeñas de sus naves espaciales. Arañas mecánicas del tamaño de perros con herramientas de corte y armas de energía. Se movían rápido y atacaban en enjambres. «Recuerden», gritó María a su equipo. «Apunten a los núcleos de energía. Los puntos brillantes en sus espaldas». La batalla fue feroz, pero corta. Las armas humanas no estaban diseñadas para luchar contra enemigos mecánicos, pero funcionaban bastante bien. Los soldados Ktmore usaban lanzas de energía que podían cortar la armadura de los devoradores, mientras que los técnicos Beltar habían inventado granadas electromagnéticas especiales. «Coronel», gritó el doctor Beltar desde detrás de su posición defensiva. «Estoy detectando enormes firmas de energía acercándose a la estación. Los devoradores están trayendo sus unidades más grandes». María sabía lo que eso significaba. Las unidades del tamaño de un perro eran solo exploradores. Las verdaderas fuerzas terrestres devoradoras eran construcciones mecánicas del tamaño de edificios, equipadas con armas que podían cortar roca sólida. «Todos los equipos, repliéguense al punto de evacuación 3», ordenó María. «No podemos mantener esta posición contra unidades pesadas». Mientras se retiraban por los pasillos de la estación, el equipo de María pasó por laboratorios de investigación llenos de asombrosa tecnología alienígena. Máquinas que podían analizar sistemas estelares enteros, computadoras que podían predecir el movimiento de cúmulos de galaxias, armas que podían destruir planetas. Todo eso tendría que ser abandonado. Los científicos Beltar habían trabajado durante miles de años para construir esta estación de investigación. Estaban abandonando el trabajo de su vida para salvar las vidas de extraños de un planeta del que nunca habían oído hablar hace 3 meses. «Doctor Beltar», dijo María mientras corrían. «¿Por qué su gente nos está ayudando? Somos la razón por la que los devoradores están aquí. Siguieron nuestras naves desde el sistema Ktmore». El dispositivo de traducción del científico alienígena convirtió su lenguaje musical en palabras que María podía entender. «Coronel Santos, hace 3 meses, creíamos que moriríamos solos, olvidados por la galaxia. Su especie demostró que nadie tiene que morir solo. Eso vale cualquier sacrificio». Llegaron al punto de evacuación y encontraron el caos. Las naves de transporte estaban sobrecargadas de refugiados y más civiles seguían llegando. El capitán Peters, el oficial humano que coordinaba la evacuación, parecía estresado. «Coronel, tenemos un problema», informó Peters. «Los transportes pueden llevar a todos, pero no tenemos suficientes naves de escolta para protegerlos durante el vuelo a un lugar seguro». María miró la pantalla táctica. La batalla espacial iba mal para las fuerzas aliadas. Las naves del almirante Setkar eran valientes, pero estaban superadas en número y armamento. Las naves humanas de la capitana Rodríguez eran más rápidas e impredecibles, pero no había suficientes para marcar la diferencia. «¿Cuánto falta para que llegue el próximo grupo de transportes?», preguntó María. 16 horas como mínimo», respondió Peters. «No tenemos 16 horas. Los devoradores invadirán esta estación en menos de 4». El doctor Beltar se acercó a ellos con una idea que sonaba a locura, incluso para los estándares humanos. «Coronel, hay otra opción. El núcleo de energía principal de la estación podría sobrecargarse para crear una explosión masiva. Destruiría a los devoradores en este sistema, pero también destruiría la estación y a cualquiera que todavía estuviera en ella», terminó María. Sí. María consideró la opción. Si evacuaban a todos ahora con una escolta insuficiente, los transportes de refugiados serían destruidos durante el viaje a un lugar seguro. Si se quedaban y luchaban, todos morirían cuando los devoradores invadieran la estación. Pero si pudieran preparar el núcleo de energía para que explotara después de que los transportes estuvieran a salvo. «Doctor Beltar, ¿cuánto tiempo llevaría configurar la sobrecarga?» «Con ayuda humana y Ktmore, quizás 2 horas. Pero la explosión sería visible desde varios sistemas estelares. Sería como detonar una pequeña estrella». La voz de la capitana Rodríguez llegó a través del comunicador con noticias urgentes. «Santos, tenemos refuerzos entrantes. La almirante Chen acaba de llegar con la mitad de la flota de la Tierra».
María sintió una oleada de esperanza. La almirante Chen había venido personalmente, lo que significaba que la Tierra se estaba tomando la alianza en serio. ¿Cuántas naves? 43 naves, incluyendo algunos diseños nuevos que nunca antes había visto. A través de las ventanas de observación de la estación, María pudo ver cómo cambiaba la batalla espacial. Los refuerzos humanos no solo luchaban de forma convencional. Estaban usando nuevas tácticas que los devoradores no habían encontrado antes. El buque insignia del almirante Chen, el Constitution, lideraba un grupo de naves más pequeñas en lo que parecía una danza compleja alrededor de las construcciones devoradoras más grandes. En lugar de tratar de destruir las naves enemigas, las estaban forzando a chocar entre sí. Santos a almirante Chen, llamó María por el sistema de comunicación de la flota. Chen aquí, coronel. He oído que tienen problemas ahí abajo. Nada que no podamos manejar, señora. Pero tenemos 5,000 civiles que necesitan un pasaje seguro fuera del sistema. Entendido. Denme 30 minutos para despejar un camino. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en todo el espacio humano. La flota del almirante Chen comenzó a usar el espacio alrededor de la estación de investigación como un campo de batalla tridimensional. Las naves humanas aceleraban hacia las fuerzas devoradoras y luego cambiaban de dirección en el último segundo, haciendo que el enemigo se estrellara contra asteroides o entre sí. Mientras tanto, la coronel Santos y su equipo trabajaban con el Dr. Beltar para preparar el núcleo de energía de la estación para la sobrecarga. Era un trabajo peligroso que requería una sincronización precisa y una coordinación perfecta entre 3 especies diferentes utilizando tecnologías completamente distintas. La ironía es hermosa, comentó el Dr. Beltar mientras trabajaban. Estamos usando un núcleo de energía Beltar, sistemas de control Ctmore y dispositivos de sincronización humanos para crear algo que ninguna de nuestras especies podría construir sola. El sargento Williams, que había estado monitoreando los movimientos enemigos, lanzó una advertencia. Coronel, unidades pesadas devoradoras han perforado el casco exterior. Llegarán a nuestra posición en 20 minutos. María revisó el estado de la evacuación. 3/4 partes de los civiles ya estaban a bordo de los transportes y lejos de la estación. El resto estaría listo para partir en 15 minutos. El tiempo sería justo, pero manejable. Dr. Beltar, ¿cómo va la configuración del núcleo de energía? Casi terminada. La explosión ocurrirá exactamente 90 minutos después de que activemos la secuencia. Eso debería dar tiempo a los transportes para alcanzar la distancia mínima de seguridad. La voz del almirante Chen llegó a través del comunicador con una actualización. Santos, hemos despejado un corredor para los transportes de evacuación. Pueden lanzarse cuando estén listos. Todos los transportes, comiencen la partida de inmediato. Ordenó María. Naves de escolta, manténganse cerca. Almirante Chen, vamos a necesitar que mantenga ese corredor abierto durante otra hora. Copiado, coronel. Mantendremos la línea. Mientras los transportes de evacuación se lanzaban, llevando a los últimos investigadores civiles a un lugar seguro, el equipo de María se preparaba para su tarea final. Tenían que mantener la estación el tiempo suficiente para que la sobrecarga del núcleo de energía se activara y luego, de alguna manera, escapar antes de la explosión. El problema era que la nave humana más cercana estaba demasiado lejos para alcanzarlos a tiempo. Coronel, dijo el soldado Johnson en voz baja. Parece que no saldremos de esta. María estaba a punto de estar de acuerdo cuando el Dr. Beltar hizo un anuncio que sorprendió a todos. Existe una posibilidad. La estación tiene teletransportadores experimentales de corto alcance en el laboratorio principal. Fueron diseñados para la evacuación de emergencia de equipos de investigación. El alcance es limitado, pero podría ser suficiente para llegar a las naves del almirante Chen. ¿Podría ser suficiente?, preguntó el sargento Williams. Los teletransportadores nunca han sido probados con humanos. Fueron diseñados para la fisiología Beltar. El proceso podría matarlos. María miró a su equipo. Marines humanos, guerreros Ctmore y técnicos Beltar, todos enfrentando la misma elección imposible. Podían quedarse y morir con certeza cuando la estación explotara.
O podían probar los teletransportadores y posiblemente morir por la tecnología alienígena incompatible. ¿Qué piensan, gente?, preguntó María. La respuesta fue unánime. Probarían los teletransportadores. Mientras las fuerzas devoradoras rompían las últimas barreras defensivas, el equipo de María activó la sobrecarga del núcleo de energía y corrió hacia la sala del teletransportador experimental. Detrás de ellos, podían oír el sonido de los enemigos mecánicos cortando el casco de la estación. 90 minutos y contando, anunció el Dr. Beltar mientras programaba las coordenadas del teletransportador. Uno por uno, los miembros del equipo entraron en el sistema de teletransporte alienígena. La sensación fue diferente a todo lo que los humanos habían experimentado, como ser convertido en luz, estirado a través del espacio y reensamblado en otro lugar. Cuando María se materializó en el buque insignia del almirante Chen, se sorprendió al encontrarse todavía viva. A su alrededor, el resto de su equipo aparecía en destellos de energía. «Bienvenida a bordo, coronel», dijo la almirante Chen con una sonrisa. «Confío en que su misión fue un éxito». «Sí, señora. La estación está despejada y el núcleo de energía detonará en unos 80 minutos». La almirante Chen asintió y dio órdenes de retirar todas las naves aliadas a una distancia segura. Mientras se alejaban, María observaba la estación de investigación a través de las ventanas de observación. Parecía tan pequeña y frágil en comparación con las masivas fuerzas devoradoras que la rodeaban. Cuando llegó la explosión, fue visible en la mitad del sistema estelar. La estación de investigación Beltar se convirtió en una estrella temporal, destruyendo cientos de construcciones devoradoras y despejando toda la región de fuerzas enemigas. Pero lo más importante, la explosión envió un mensaje a toda la galaxia. La alianza entre humanos, Tmore y Beltar era real, y lucharían juntos contra cualquier amenaza. El Dr. Beltar, de pie junto a María mientras observaban desvanecerse la explosión, pronunció palabras que serían recordadas durante siglos. Hoy, 3 especies se convirtieron en un solo pueblo. Hoy, aprendimos que la galaxia no es tan oscura como pensábamos. La señal no estaba destinada a los humanos, pero los humanos la habían respondido. Y al responder, habían creado algo que la galaxia nunca había visto antes. Una coalición de especies unidas no por la conquista o la conveniencia, sino por la simple creencia de que todos merecían protección. La guerra contra los devoradores estaba lejos de terminar. Pero por primera vez desde que comenzó, los defensores tenían esperanza. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de su buque insignia, mirando la pantalla táctica que mostraba la batalla más importante de la historia galáctica. Ante ella se encontraba el umbral, un estrecho pasaje entre brazos espirales que los devoradores debían cruzar para llegar a la galaxia interior. Si las fuerzas aliadas perdían aquí, miles de millones de mundos caerían. Habían pasado 6 meses desde que se formó la alianza entre humanos, Tmore y Beltar. La coalición había crecido para incluir a 12 especies, pero todavía estaban enormemente superados en número por el enjambre devorador que se acercaba al umbral. Almirante, informó la capitana Rodríguez desde su puesto en la estación de sensores. Los escaneos de largo alcance confirman nuestros peores temores. La fuerza principal devoradora contiene más de 10.000 construcciones, incluyendo algunas que son más grandes que cualquier cosa que hayamos visto antes. La almirante Chen estudió la pantalla. Las construcciones devoradoras más grandes eran del tamaño de pequeñas lunas, erizadas de armas e instalaciones de fabricación. Cada una podía producir cientos de unidades más pequeñas mientras luchaba. La flota aliada consistía en solo 800 naves de todas las especies participantes. La doctora Elena Vázquez, que ahora servía como oficial jefe de comunicaciones de la coalición, recibió una transmisión de la nave de mando del almirante Setkar. Almirante Chen, la flota Tmore está en posición en las coordenadas 77 alfa. El almirante Setkar informa que sus naves están listas para la batalla final. ¿Y las fuerzas Beltar?, preguntó la almirante Chen. Las naves científicas del Dr. Beltar están posicionadas detrás de la línea de batalla principal. Han estado trabajando en algo que llaman la última opción, pero no me dicen qué es.
La almirante Chen había aprendido a confiar completamente en sus aliados alienígenas durante los últimos meses. Cada especie aportaba fortalezas únicas a la coalición. Los Ktmore eran maestros estrategas con armas poderosas. Los Beltar eran científicos brillantes que podían adaptar cualquier tecnología. Los humanos proporcionaban imprevisibilidad y la voluntad de asumir riesgos imposibles. Pero incluso combinadas, sus fortalezas podrían no ser suficientes para detener el enjambre que se acercaba. «Almirante», exclamó la doctora Vázquez. Transmisión entrante del doctor Beltar. Dice que necesita hablar con usted en privado. La almirante Chen tomó la comunicación en su sala de reuniones. La imagen del doctor Beltar apareció en la pantalla, sus rasgos alienígenas mostrando algo que se traducía claramente como desesperación. «Almirante Chen, debo informarle sobre el plan que mi gente ha desarrollado. Es extremo». «¿Cuán extremo?», preguntó la almirante Chen. «Hemos descubierto cómo crear una cascada gravitacional que colapsaría el pasaje del umbral permanentemente. Atraparía a los devoradores en el otro lado, pero también atraparía a cualquier nave en el pasaje cuando suceda». La almirante Chen entendió de inmediato. «¿Está hablando de una misión suicida?». «Sí. La cascada requiere la detonación precisa de cargas gravitacionales en todo el pasaje. Las naves que coloquen esas cargas no podrán escapar». «¿Cuántas naves necesitaríamos?». «Todas, almirante. Cada nave de nuestra flota necesitaría llevar cargas y posicionarlas perfectamente. La sincronización debe ser exacta o la cascada fallará». La almirante Chen guardó silencio por un largo momento. El doctor Beltar estaba describiendo un plan que salvaría la galaxia sacrificando a todos en la flota aliada. «¿Sabe el almirante Setkar sobre esto?», preguntó ella. «Lo informamos hace una hora. Ha aceptado el plan, al igual que los otros comandantes de especies. Estamos esperando su decisión». La almirante Chen miró por el ventanal a las naves humanas bajo su mando. 500 naves que transportaban a más de 50.000 miembros de la tripulación, hombres y mujeres jóvenes que se habían ofrecido como voluntarios para viajar a través de la galaxia para ayudar a extraños. Ahora se le pedía que los ordenara a todos a la muerte. «Doctor Beltar, deme 10 minutos para informar a mi gente». La almirante Chen regresó al puente y reunió a su personal superior. Explicó la situación de manera clara y honesta, sin ocultar nada. «Así que esa es nuestra elección», concluyó. «Podemos luchar de forma convencional y probablemente perder, permitiendo que los devoradores invadan la galaxia, o podemos sacrificar nuestra flota para detenerlos permanentemente». La capitana Rodríguez fue la primera en hablar. «Almirante, ¿qué le pasa a la Tierra si seguimos con este plan? La Tierra estará a salvo. El umbral es el único pasaje lo suficientemente grande para la fuerza principal devoradora. Si lo colapsamos, quedarán atrapados en el otro lado de la galaxia». La coronel Santos, que había sido ascendida a jefa de operaciones de marines después de su heroísmo en la estación de investigación, planteó una pregunta práctica. «Almirante, ¿cómo sabemos que el plan funcionará? Estamos hablando de tecnología no probada». «No lo sabemos», admitió la almirante Chen. «Pero sabemos lo que pasa si no hacemos nada». La doctora Vázquez había estado monitoreando las comunicaciones en toda la flota. «Almirante, estoy recibiendo informes de naves de toda la coalición. La noticia sobre el plan se está extendiendo. ¿Cuál es la reacción?». Elena sonrió. «Se están ofreciendo voluntarios, señora. Cada una de las naves. Los Ktmore lo llaman el gran sacrificio. Los Beltar lo tratan como un experimento científico que salvará la galaxia». «¿Y los humanos? ¿Qué dicen los humanos?». «Están preguntando si pueden cantar mientras lo hacen». La almirante Chen sintió una oleada de orgullo por su especie. Los humanos siempre habían estado dispuestos a sacrificarse por los demás, pero esto iba más allá de cualquier cosa en su historia. «Abra un canal a todas las naves aliadas», ordenó. Cuando se estableció el enlace de comunicación, la almirante Chen se encontró dirigiéndose a la flota de coalición más grande jamás reunida. Representantes de una docena de especies, unidos en su determinación de proteger la galaxia. Aquí la almirante Chen a todas las fuerzas de la coalición.
Todos han oído hablar del plan para colapsar el umbral. Quiero asegurarme de que todos entiendan para qué nos estamos ofreciendo como voluntarios. Hizo una pausa, mirando a la tripulación de su propio puente. Vamos a posicionar nuestras naves en todo el pasaje y detonar cargas gravitacionales simultáneamente. La explosión creará una cascada que sellará permanentemente esta ruta hacia la galaxia interior. Los devoradores quedarán atrapados y miles de millones de mundos estarán a salvo. Otra pausa. No regresaremos a casa de esta misión. Cada nave, cada miembro de la tripulación, todos los que participen en este plan morirán. Les estamos pidiendo que den sus vidas por personas que nunca han conocido en mundos que nunca han visto. La almirante Chen sonrió. Sé cuál será su respuesta porque he pasado meses luchando junto a todos ustedes. He visto a guerreros Ktmore cargar contra probabilidades imposibles para salvar a civiles humanos. He visto a científicos Beltar arriesgar sus vidas para rescatar a refugiados Ktmore. He visto a humanos sacrificarlo todo por extraños alienígenas. El canal de comunicación se llenó de respuestas de toda la flota. Diferentes idiomas, diferentes especies, pero el mismo mensaje repetido una y otra vez: estamos listos. La voz del almirante Setkar llegó claramente. Almirante Chen, la flota Ktmore está lista para cumplir con nuestro deber para con la galaxia. El equipo científico del Dr. Beltar informó que las cargas gravitacionales estaban listas para su despliegue. La capitana Rodríguez miró al almirante Chen con una pregunta en sus ojos. Almirante, ¿deberíamos informar a la Tierra sobre lo que estamos planeando? La almirante Chen lo consideró. La Tierra ni siquiera sabía dónde estaba su flota o qué estaban haciendo. La última comunicación a casa había sido hace meses. Envía un mensaje, decidió. Diles que encontramos lo que estábamos buscando. Diles que la galaxia es más grande y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Diles que la humanidad tiene amigos entre las estrellas ahora. El despliegue comenzó 2 horas después. Las naves aliadas se extendieron por todo el pasaje del umbral, cada una llevando cargas gravitacionales diseñadas por la ciencia Beltar y construidas con tecnología Ktmore e ingeniería humana. Era un ejemplo perfecto de lo que la coalición se había convertido. Diferentes especies trabajando juntas para lograr lo imposible. Mientras las naves se posicionaban, sucedió algo inesperado. Miembros de la tripulación de diferentes especies comenzaron a transferirse entre naves, creando tripulaciones mixtas en cada una. Humanos servían junto a guerreros Ktmore. Científicos Beltar trabajaban con ingenieros humanos. Todos querían enfrentar el final juntos. La doctora Vázquez se encontró a bordo de una nave Ktmore trabajando con su oficial de comunicaciones para coordinar los preparativos finales. Es extraño, le dijo a su colega alienígena. Hace 6 meses, ninguna de nuestras especies se había conocido. Ahora estamos muriendo juntos para salvar a gente que nunca veremos. El dispositivo de traducción del oficial Ktmore tradujo su lenguaje musical en palabras. Doctora Vázquez, he aprendido mucho sobre los humanos en estos meses. Tienen un dicho: nadie se queda atrás. Hoy, nos aseguramos de que la galaxia misma no se quede atrás. La fuerza de avanzada devoradora llegó al umbral 4 horas después. Las masivas construcciones comenzaron a moverse hacia el pasaje, confiadas en que nada podría detener su avance hacia los ricos sistemas estelares más allá. No tenían idea de que 800 naves los estaban esperando, tripuladas por seres que habían decidido que valía la pena morir por algunas cosas. A todas las naves, aquí la almirante Chen, comenzó la comunicación final. Las cargas gravitacionales están armadas y listas. Detonaremos a mi señal. A través del pasaje, las construcciones devoradoras continuaron su avance. Las antiguas máquinas habían consumido innumerables civilizaciones durante millones de años. Nunca se habían encontrado con algo como la coalición que los esperaba. Recuerden, continuó la almirante Chen. No solo estamos representando a nuestras propias especies hoy. Estamos representando a cada especie que cree en proteger a los demás, cada mundo que merece la oportunidad de crecer y florecer, cada civilización que podría existir en el futuro. La doctora Vázquez activó el sistema de comunicación de la flota humana por última vez. Aquí la doctora
Elena Vázquez de la Tierra, transmitiendo en todas las frecuencias. Hace 6 meses, interceptamos una señal que no era para nosotros. Hoy, estamos enviando una señal que es para todos. El mensaje que siguió fue transmitido en todos los idiomas hablados por las especies de la coalición. A cualquier civilización que escuche esto, no están solos. Hay gente en esta galaxia que luchará por ustedes aunque nunca los hayan conocido. Hay especies que creen que todos merecen protección, sin importar de dónde vengan. Hizo una pausa, mirando a la tripulación mixta de humanos y Ktmore trabajando juntos en el puente. La señal que escuchamos fue un grito de auxilio. Hoy, estamos enviando un tipo diferente de señal. Estamos demostrando que la ayuda llega a quienes la necesitan. Estamos demostrando que la fuerza más poderosa del universo no son las armas o la tecnología. Es la voluntad de preocuparse por los demás. La voz del almirante Chen interrumpió todos los canales. Todas las naves, detonen las cargas a mi señal. 3, 2, 1. Marquen. La explosión que siguió fue visible a 1000 años luz de distancia. El pasaje del umbral colapsó en una cascada de ondas gravitacionales que selló la ruta permanentemente. La fuerza principal devoradora quedó atrapada en el otro lado, incapaz de alcanzar la galaxia interior. 800 naves y sus tripulaciones se convirtieron en luz, su sacrificio creando una barrera que protegería incontables mundos durante millones de años. Pero su verdadero legado no fue la victoria táctica. Fue el mensaje que habían enviado a cada civilización en la galaxia. Nadie lucha solo. En los años que siguieron, la coalición por la que habían muerto para proteger creció hasta convertirse en la Federación Galáctica, basada en los principios que los humanos habían traído de un pequeño planeta azul. El lema de la Federación, inscrito en todos los idiomas y exhibido en cada mundo, provino de la transmisión final de la doctora Vázquez: nadie se queda atrás. La señal no estaba destinada a los humanos, pero los humanos la habían escuchado, la habían respondido y la habían transformado en algo más grande de lo que nadie había imaginado. Habían demostrado que los actos más pequeños de compasión pueden cambiar el universo entero. Y en algún lugar del ruido de fondo cósmico, si sabías cómo escuchar, todavía podías oír el eco de 800 naves cantando mientras salvaban la galaxia.